Bueno, hola profes, a nosotros nos tocó el texto de Hacia una práctica clínica de la psicología. No, cualquier cosa. Esperen, ay. ¡Ah! Vamos nuevo. ¿Lo sacás o lo digo nuevo? Sí, Bueno. Hola profes, a nosotros nos tocó el texto de Hacia una práctica de la psicología clínica basada en la evidencia empírica de Labrador Lencinas, capítulo 3. El autor comienza tomando la definición de práctica basada en la evidencia según la APA en el 2006, la cual la define como la integración de la mejor investigación con la pericia clínica en el marco de las características, la cultura y las preferencias del paciente. En este ámbito se entiende que la pericia clínica comprende no solo el manejo de habilidades terapéuticas, sino también destrezas cognitivas, como la capacidad de emitir un juicio clínico y de diseñar estrategias coherentes y fundamentadas, la capacidad de evaluar de un modo crítico el propio desempeño y sus limitaciones, acudiendo a los recursos necesarios para subsanarlas, la capacidad de generar hipótesis en base a información recabada y las teorías de investigación y buscar evidencia a favor o en contra de las hipótesis formuladas. El propósito de la práctica basada en la evidencia es promover una práctica efectiva de la psicología y potenciar la salud pública mediante la aplicación de principios de evaluación psicológica, formulación de casos, relación terapéutica e intervenciones psicológicas apoyadas empíricamente. Hay 4 elementos para una práctica clínica basada en la evidencia. Se encuentran los elementos de la intervención psicológica, los elementos de la relación terapéutica, los elementos de la evaluación psicológica y los elementos de la formulación de casos. En primer lugar se encuentran los elementos de la intervención psicológica. Entre 1995 y 1998 se publicaron unos informes que desarrollaban criterios de validación empírica. Entre ellos habían 3 grados diferentes de apoyo empírico para los tratamientos psicológicos, los cuales fueron tratamientos bien establecidos, tratamientos probablemente eficaces y tratamientos experimentales o no aprobados. Los mismos tuvieron ciertas críticas en el campo de la psicología clínica. En primer lugar, la primera crítica fue porque hablaban de tratamientos empíricamente validados, tratamientos bien establecidos y tratamientos probablemente eficaces, lo que podía dar a entender que los tratamientos que estaban fuera de estas categorías quedaran como ineficaces o inválidos, por lo tanto serían deslegitimados, tanto hacia el público y también para los proveedores de servicios sanitarios. La segunda crítica fue que los criterios de validación empírica propuestos favorecían una metodología de ensayos clínicos controlados, lo cual suponía una transposición directa a la psicología de una metodología propia de la medicina. Esta práctica implicaba cosificar en cierta medida los tratamientos y estandarizar en base al diagnóstico. Y la tercera crítica fue que la filosofía de los tratamientos empíricamente apoyados llevaba implícita la hipótesis de que el elemento activo del tratamiento psicológico era la técnica, lo cual chocaba muy de frente con las corrientes terapéuticas que defendían que el agente activo de la terapia era la relación terapéutica en sí misma. En segundo lugar se encuentran los elementos de la relación terapéutica. Desde un enfoque transdiagnóstico se encuentran como elementos de la relación terapéutica la alianza terapéutica, la empatía, el consenso en la relación con los objetivos y la atención a la ruptura de la alianza terapéutica. También el grado de severidad y el estilo de afrontamiento del paciente como elementos efectivos de la relación terapéutica. Estos elementos también recibieron ciertas críticas. En primer lugar, se criticó la metodología aplicada, ya que encontraban una dificultad en la manipulación experimental de la empatía, la alianza terapéutica, etc. En segundo lugar, decían que centrar el peso del cambio en la interacción del terapeuta con el paciente podía llevar a que haya una impresión de que mientras había una buena relación terapéutica, el procedimiento terapéutico desarrollado daba igual o era muy poco relevante. En tercer lugar, decía que habían muchos estudios que arrojaban dudas sobre la fiabilidad y la validez de las decisiones que estaban basadas en el juicio y en la experiencia de los clínicos. Y por último, la cuarta crítica fue que, a diferencia de todos los aspectos técnicos que eran susceptibles de poder ser manualizados, las habilidades terapéuticas resultaban hasta la fecha más difíciles de operativizar, por lo tanto, de transmitir y entrenar de un modo más sistemático.
En cuarto lugar, tenemos los elementos de la evaluación psicológica. La evaluación del paciente, sus problemas y necesidades es un punto de partida inicial para cualquier interacción terapéutica. Es esencial para las prácticas basadas en la evidencia. La evaluación es fundamental como una forma de monitorizar, digamos, las evoluciones del paciente, porque de esta forma podemos adaptar la terapia a las necesidades que van cambiando de este paciente. La evaluación no es solamente una fase inicial del proceso terapéutico, sino que es todo un proceso continuado durante todo el tratamiento y el seguimiento del caso. A partir de este se pueden fundamentar las decisiones sobre el rumbo y la continuidad de la intervención. Este proceso de evaluación debe realizarse de modo sistemático mediante empleos de medidas estandarizadas, fiables y válidas, donde se pueda replicar y comparar con un marco de referencia adecuado. Y aparte constituyen un apoyo fundamental para el juicio clínico, que es complementado por ellas, no reemplazado. Las medidas sistemáticas son un reflejo estable, verificable y replicable del estado del paciente a lo largo de todo el proceso terapéutico. Por último, tenemos los elementos de la formulación de casos. Este elemento es fundamental para el desarrollo de la práctica basada en la evidencia porque supone un marco estructurado para conectar esas manifestaciones de un caso clínico particular con teorías de orden general, de un modo que se permita realizar inferencias explicativas sobre un problema que sean de utilidad a la intervención. Hay múltiples modelos de formulación de casos. Y la formulación de casos es un método ideográfico, es decir, que puede llegar a entrar en conflicto con el enfoque del diagnóstico del DSM o del CIE-10. Si bien el diagnóstico recoge una parte importante de la variabilidad de los diferentes pacientes, a veces puede ser insuficiente para dar cuenta de casos más complejos, específicos o de comorbilidades. Por lo tanto, la formulación de casos viene a ser una respuesta a estas situaciones. La formulación es una construcción del evaluador, por lo tanto es susceptible de sesgos y también está sujeta a cambios todo el tiempo. Por eso dice que es tan ideográfico, ¿no? La fiabilidad de la formulación baja a medida de que se desplaza el foco de lo descriptivo a procesos e hipótesis. Es importante el empleo de métodos de evaluación sólidos a la hora de recoger la información y esta es la que va a servir para desarrollar la formulación. No es que la formulación del caso sale de la nada. Actualmente la formulación de casos es un medio básico para abordar la complejidad de los problemas psicológicos y ofrecer intervenciones más adaptadas a los pacientes. Bueno, como para finalizar el capítulo, se menciona un ejemplo de la práctica basada en la evidencia en el tratamiento del trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo se lo considera cuando al estado de ánimo depresivo se le unen una serie de síntomas covariantes que nos permiten distinguirlo de otros estados psicopatológicos o normales. De manera más específica, se considera que el trastorno está presente cuando se dan uno o más episodios depresivos caracterizados por un periodo de tiempo de como mínimo 2 semanas en las que aparezcan tristeza o bien pérdida de interés y de capacidad para el placer junto a una serie de síntomas concomitantes como insomnio, hipersomnia, fatiga, pérdida de deseo sexual, etc., durante la mayor parte del tiempo. Dada la importancia del trastorno depresivo mayor, existen múltiples propuestas de intervención psicológica y actualmente se reconocen 3 tipos de tratamientos empíricamente apoyados para este trastorno. Uno es la terapia de conducta propuesta por Jacobson y Lewinson, basada en incrementar la tasa de refuerzos del paciente mediante activación conductual, planificación de actividades agradables y la solución de problemas. La otra es la terapia cognitiva o cognitivo-conductual de Beck, basada en la reestructuración de los pensamientos depresógenos, apoyada en estrategias de activación conductual y solución de problemas personales y sociales. Y tenemos una tercera, que es la terapia interpersonal de Clerman, de origen ecléctico, que está basada en el manejo de los déficits interpersonales y reevaluación de contenidos relacionados con la pérdida, el duelo y el cambio de rol.
Estos tres tratamientos son propuestas diferentes, con fundamentos en cierta medida distintos. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que los tres obtengan eficacia? Y el autor menciona que existe sin duda aspectos comunes en los procesos que son abordados por los tres tratamientos, por más que los medios técnicos concretos que se plantean sean diferentes.